estamos de regreso listos para el próximo caso del día de hoy, que vamos a recibir con la cita del filósofo francés Jean-Jacques Rousseau. Se me está mejorando el francés, ¿verdad? Dice la cita: al salir de ciertas bocas, la misma verdad tiene mal olor. ¿Qué pasa en los litigantes? No importan los planes que uno tenga. Las cosas cuando se tienen que acabar, se acaban, y más cuando estas te dan asco. La gente no lucha por lo que quiere. Yo voy por lo mío, con dolor o sin olor. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo Buenas están? tardes, doctora. ¿Cómo está? Bien. Cindy, tú eres la demandante de este doctora. caso. Explícame quién es Rafael, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora, Rafael era mi novio. Soy. Era mi novio. Ya no es mi novio. Ahora es un apestoso que está al lado mío. Vine hasta aquí para que él me devuelva todo el dinero que yo me he gastado con él. Bueno, que me he gastado por culpa de él. Me siento engañada y estafada por culpa de él. ¿Cuánto dinero estás exigiendo? Casi $10.000. Bueno, vamos a decir $10.000. Exacto. Ok. Ahora explícame por qué. ¿Qué pasó? Mire, yo estaba en Nueva York, yo tengo un site que yo estoy de consejera, de hombres que tienen problemas con las novias, que cualquier problemita que tengan amoroso, yo tengo un número. A ver, este es tu website, se llama Exacto, Para doctora. encauzar tu vida. Exacto, doctora. Ahí yo tengo un teléfono que me llaman, ese es el negocito que yo tengo. Ajá. La gente me llama, por cada minuto yo cobro un dinerito. Ajá. Él fue uno de los tantos clientes que tengo que me llaman. Él me llama con su problema de que él es virgen y que no tiene suerte con las novias. Ok. Bueno, yo lo atendí, le di consejitos, ya. Resulta ser que fuera del plano profesional ya, es como que me fue llamando más. Y me llamaba, y de verdad que a mí me caía bien la voz, porque no lo conocía todavía. Ok. Y me decía cositas bonitas, yo le seguía la rima, la historia, usted sabe. Cuando pasó como un mes, ya yo como que extrañaba ya, cuando él no me llamaba, ya yo lo extrañaba ya. O sea que empezó a haber una conexión Sí, entre exacto. ustedes. Yo decía, ay, no me llama. Una atracción. Rafael no me llamó hoy, qué extraño. Ajá. Siempre me llamaba. Ok. Nada, estuvimos así como 6 meses en la llamadera esa nada más. Ajá. Resulta ser que ya él me pide ya sexo por CAN. Conocerme y sexo por CAN. Sexo a través de la internet, por Skype, por Skype y todo Exactamente. eso. Ok. Ahí ya yo le tengo que decir ya, porque yo nunca le había dicho que yo era una chica trans. Oh, pero me tenías hasta engañada a mí. O sea, tú eres travesti, Transexual. pero tú tienes pene. Todavía. Entonces, ¿qué se lo cuentas a Claro, él? porque ya viene el plano de que nos vamos a ver por CAN. Y él Claro. quería sexo. Ajá. Y yo, ¿cómo me la voy a esconder? No, claro. Yo tengo que decirle que soy una chica trans. Claro, claro. Aparte, yo no tengo necesidad tampoco de engañar a nadie. No, claro El que que- quiera que me acepte y el que no quiera que no me acepte. Eso es verdad. Haces muy bien. Cuando se lo digo, me cuelga el teléfono. ¡Bum! Me lo colgó. Y yo le confieso que me quedé atacada. Claro. Porque como ya Sí, sentía ya que estabas yo dije, ay, conectada. Ya. Ajá. lo perdí. Ajá. Ya no me llama más. A los 2 días me llama Sí. diciendo que no le interesaba mi condición sexual. A él no le interesaba. Yo me sentí en las nubes. Claro. Una, porque me acepta. Y la otra, porque, entre comillas, dice que es virgen. ¿Quién no quiere un hombre nuevo? Oh, Dije, bueno, vi a Dios, vi a las estrellas. ok. Entonces, ¿qué? ¿Hicieron su sesión sexual a través de la Y me internet? sentí divina también. No necesité ni tocar a nadie. Bueno, ya él me dice que le había contado... No, la familia de él lo coge y aquello no lo entendió. Y él me dice, aquí no puedo estar ya. Ven para acá, yo quiero quedarme contigo. Como ya estábamos un tiempecito así, yo dije, bueno, ya, déjame ir a conocerlo. Ajá. Le mando $5.000 de allá de Nueva York para que vaya buscando un... Departamento Un aquí. departamento, Ajá. porque él es chef. Ajá. Y entonces yo dije, es que no pierde el trabajo de él en Miami y lo mío lo puedo seguir haciendo porque es vía teléfono. Sí, lo tuyo es internet. Exacto, yo Ok. voy hasta allá. Ok. Muy contenta, saco pasajes para el aeropuerto. Cuando llego al aeropuerto, imagínense con la ilusión que yo llegue aquí. Claro. Cuando yo llego, que me va a dar un beso. Doctora, ¿cómo era la pesta boca que ese hombre tenía? Pero un mal aliento. Un gato muerto en la boca. Yo me quedé así,
Le di el besito en la boca, ay papi, me siento más tiquitiqui y ya llegué a la casa. Cuando llegué a la casa, yo todavía tenía la ilusión de estar con él. Yo dije, no, que se lave la boca y a lo mejor ya todo se arregla. Claro. Me doy un baño rápido, me aseo, me baño, ¿eh? Primero se baña él y se va para la cama. Me meto yo, cuando yo llego a la cama, yo dije, no, ya, todo se solucionó. Cuando yo levanto la sábana, 7 gatos muertos. No me digas ya no era eso. uno. Pero ¿cómo es posible? Y yo le dije, papi, ¿qué cosa es esto? Si tú te acabas de bañar ahora mismo, ¿qué cosa es esta peste que hay aquí? ¿Y qué te dijo? Que era una enfermedad que tenía él. Síndrome de Chongren. No, el síndrome del gato muerto. Eso no es ningún síndrome del chonche. ¿Cómo que el síndrome del chonche? La enfermedad del gato muerto. Doctora, yo le puse la mofeta encantada. Sí, porque me gusta, pero tiene peste. La mofeta encantada. Oye, entonces no hay forma de que eso se pueda Doctora, controlar. acabado de bañar. Es una mofeta, ¿qué quiere que haga? Pero es un olor tan horrible que no puedes... O sea, el amor no lo controla. Porque cuando a alguien le gusta Doctora, a yo uno... traje una evidencia que si usted la huele... ¿Dónde está la evidencia? Mírenla aquí. Ven, tráeme la evidencia, ven. Pero yo quiero que usted lo huela. Bueno, yo voy a tratar, hija, imagínate. Bueno, yo creo que Al fin y usted al lo cabo, yo no huele. estoy enamorada del hombre. A mí me va a costar más trabajo que a Yo la ti. traje envuelta en 2 estuches. En 2. ¿Huela es? Me robaste un calzoncillo. Bueno. Yo no lo voy a tocar, que se quede ahí. Ven, María Purísima, joder, Pepe. ¿A qué huele, doctora? No. ¿Usted quiere un novio así? No. Entonces que me devuelva mi dinero. Para atrás. Ok, perfecto. Ok. Entonces tú lo que quieres es que te devuelva la inversión que tú hiciste para trasladar a Los ti. $5,000 que le mandé a Miami para que rentara y los 5,000 que perdí yo de vender mis cosas allá, que ya no las recupero. Porque él nunca te dijo a ti nada de esto. Doctora, si yo fui capaz de decirle que hay una chica trans, ¿y por qué no es Claro. capaz de decirme yo tengo la enfermedad de gato muerto? Es verdad. Tienes toda la razón. Porque me Perfecto. engaña. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo respondes, Rafael? ¿Qué tal, doctora? Primero háblame de esta enfermedad. ¿Qué cosa es esto? Yo tengo síndrome de Chongren, es una enfermedad que afecta a las papilas sudoríparas y se reseca y eso genera mal olor en la boca y en el pene. Ahora, yo no es tanto el olor que tengo, el problema Perdóname, esto que hay aquí Sí, eso es mortal. verdad, eso Doctora, tiene eso muy mal parece olor. que Esto es f***al. Lo que hay... Pero me pasa cuando estoy con ella, porque me pongo Entonces muy siempre nervioso. Doctora, yo Un estoy momentico, enamorado. un momento. Esto te tiene que haber pasado a ti antes, porque si es una condición, es una... Y si tú Con eres todas las virgen, novias, doctora, ¿por eso- qué tú por eres eso es que virgen? es A ver, virgen, ¿por qué tú doctora, eres virgen? Por Espérate. eso mismo es virgen. ¿Por Y qué con tú eres esa gente virgen, se va a hacer Rafael? santo. ¿Por qué Sinceramente. no? Porque yo respeto mucho a las mujeres, doctora, y no he tenido la posibilidad de estar. Y aparte, déjeme decirle algo, a ver quién engañó a quién. Yo empecé con ella como cliente y del otro lado encontré una voz dulce, una voz que me aceptaba. A mí en la escuela me hicieron bullying, doctora, me decían Harry el sucio. Yo no elegí tener esta enfermedad, a mí me tocó esta enfermedad y hay que ir por la vida con esta enfermedad, Pero tú lo que doctora. pero tú lo que te tienes que dar cuenta de que en este caso en particular, el fallo viene porque tú no le das a ella la opción de saber tu realidad. No, doctora, no es así. Yo le di la opción. Déjeme decir algo chiquito que Me ella me lo engañó dice a mí. después de este corto receso. No se vayan, regresamos enseguida. Yo no sé cómo no te da pena, tú no asqueroso. Ya, sin silencio. Hay una noticia, si me permite, acérquesela. Ajá. ¿Qué dice este pájaro loco? Espérate. ¿Qué tú vas a hacer? Quiero donarle mi pene a él. Pero yo no quiero... ¿Y tú qué vas a hacer? que Mira, sin pájaro pene? loco, yo no quiero un pene con pluma. Caso cerrado. Cindy demanda a su expareja Rafael por la suma de $10,000. $5,000 que se gastó en el traslado de Nueva York a Miami. $5,000 por daños y perjuicios por una mentira. Una realidad que él no le revela. Resulta que es que este señor tiene una enfermedad autoinmune que le produce un horripilante mal olor en la boca y en el pene. Y ella no puede lidiar con esto. Doctora, no lo Doctora, soporta. dale un besito cerquita de aquí. Doctora, yo también fui Déselo. engañado. Déjeme, No, dale un déjeme besito cerquita de escuchar. aquí. No, yo no voy a hacer eso. Una cosa es y la no, otra es si ya con la evidencia me basta. No, Ya. Doctora, déjeme decir mi parte. Yo también fui engañado por ella. Porque ella no me dijo que era transexual. No, yo no se lo dije, ¿qué le dije? Aprovechó tiempo. Con yo ya estaba enamorado.
de su voz, de su dulzura, de lo bien que me trataba, de cómo me subía la autoestima, porque yo sufrí mucho, doctora, ella decidió decirme ahí que era transexual, cuando yo estaba enamorado. ¿Ahora te considera que eres gay? Ese es otro problema, doctora. Por Él eso era estuve todo 2 días poco. sin hablarle. Yo no sé si me gustan las mujeres, si me gustan los hombres. Y el nervio que me produce estar cerca de ella ¿Te da hace más que se peste? afecta. Sí, Y yo me alejo más. funciona así, doctora. la ¿Eh? Yo me enfermedad. alejo más. Y tú te alejas más. No, Ok, pero esto yo- está hay muy una bien. solución para Muy bien. esto, doctora. Pasemos al tú tienes testigo y Sí, tú tienes doctora, yo testigo. tengo Los dos testigo, tienen testigo. doctora. Pasemos al de la demandante, Roberto. Ok, dime algo. ¿Hay algo médicamente que se pueda hacer para controlar esta peste? Mire, doctora, esta peste no era de la forma que es ahora, que es apestosa realmente, pero yo antes no la conocía, Cindy, y nunca sentí amor por una persona y atracción física como siento por ella. Es más, ¿sabe lo que es para mí que mi novia tenga pene y encima un pene más grande y que huele mejor que el mío? Ay, qué descarado Imagínate ¿Usted tú. sabe lo que es? Es realmente traumático. Es traumático. Ok. ¿Tu nombre? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Regina y Rafael, la verdad que es un estafador. Yo a él lo conocí en una fiesta, aprovechó mi situación que estaba media borracha y quiso tener sexo conmigo. Empezamos con sexo oral y por suerte no pudo continuar porque empezó a vomitar del olor que había, Qué de la fuerte. fragancia. Y él sabe el olor que Porque tiene. estábamos en un baño, doctora. Mira, buscando una O sea, que bofeta. no es nada de lo que él me está Cochino. diciendo de los nervios ni nada de esto. Él sabe el olor Siempre que ha sido tiene apestoso. y decidió ocultárselo. Se lo Doctora, decidió ¿usted me ocultar me porque vino a sabía juzgar que o ella no quiere iba a querer resolver venir. el caso, doctora? Ok, vamos a pasar al testigo de Rafael. Estás mintiendo vos. ¿Quién está mintiendo? Ella. ¿Por qué? Porque estamos en un baño cuando me practicó sexo No, y oral. ahora En está un baño nervioso, hay la mal peste olor. llega aquí. No, Doctora, Rafael, pero no de esa la peste manera. llega aquí ya. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Su doctora, ¿qué nombre? tal? Mi nombre es Iván, ¿Y soy tú? el mejor amigo El único que me de entiende. Rafa, uno de los pocos que le quedó. Claro. Para mí esto es una jugada para él. Yo le traigo la solución. A ver. Hay una noticia, si me permite, acercársela. Ajá. ¿Qué dice este pájaro loco? Espérate. ¿Qué tú vas a hacer? Desodorante, ¿no? Médicos realizan con éxito el primer trasplante de pene. Ay, hijo, pero el pene que le trasplanten a él va a apestar igual. No. Porque la peste de él viene No interna, sale es de del la sistema. del pene, viene de adentro. Claro, no viene del pene, No, viene del doctora. sistema autoinmune. No, doctora, yo ya me cercioré en el tema, lo investigué y le traigo la solución porque yo quiero donarle mi pene a él. Pero yo no quiero... ¿Y tú qué vas a hacer que Mira, sin pájaro pene? loco, yo no quiero un pene con pluma, yo quiero un Señora, pene de estoy hombre. hablando Ok, ya, olvídate de eso. Olvídate. Pene de pájaro, Ya. no quiero. Ok. Dímele, por favor, a la doctora Ania Benítez y a la psicóloga doctora Madeline Hernández que pasen inmediatamente a la sala de Doctora, emergencia. Doctora, yo estoy dispuesto a que usemos el pene de él. No hay ningún problema. No, no, Yo no, la no, amo. no, esto no es un doctora. problema del Doctora, pene, si es él del es el amigo de él, que se casen ellos dos. Esto no es problema de pene, es problema de peste. Que él no se percata. Pero a lo mejor él está enamorado de él, que son amigos. No sé. Ah, bueno, yo sí sé. Bueno, yo no sé. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, doctora Benítez, hablemos un poco del síndrome que se llama el síndrome de De gato muerto, de Sjögren. gato muerto. De enfermedad de Sjögren. Sjögren. Ajá, el síndrome de Sjögren, como usted bien dijo, es una enfermedad autoinmune crónica caracterizada por una resequedad porque hay destrucción de las glándulas, fundamentalmente las glándulas salivales y las glándulas lagrimales. Al haber una destrucción de estas glándulas, pues no hay producción de lágrima, no hay producción de saliva, y a lo que específicamente nos trata, que al no haber producción de saliva, esa resequedad, pues hay un sobrecrecimiento de las bacterias que normalmente hay en la boca y de ahí su mal olor. Sí tiene tratamiento sintomático, o sea, paliativo, como decimos nosotros, sea, ¿se puede para mejorar la mejorarlo. peste? Por supuesto, porque si no tenemos resequedad, o sea, mejoramos la resequedad, pues de esta manera pues no tenemos ese O sea, que gran habría que mal buscar olor que cosas tenía. para humedecer. Por supuesto, y además de eso, como decía, al haber un sobrecrecimiento bacteriano, o sea, pululan las bacterias, pues él debe tener un chequeo más seguido dental. Doctora, Claro. imagínese, perdí a mi familia por la persona que... Míreme, señora, por favor, Ok. porque yo acá estoy sufriendo y vengo que usted me resuelva el Doctora problema, doctora. Hernández, este señor insiste que cuando Perfecto, hay amor, sí, nos lavemos las uno manos. como que tiene que olvidarse de la peste, de todo. O sea, No, no se puede olvidar uno de esas cosas que son esenciales, porque en realidad, como uno hace el vínculo amoroso, la higiene es muy importante y ser agradable para la otra persona, no solamente físicamente, pero también en el olor
valor es muy importante. Dígame una cosa, ¿es complicado para él darle esta noticia a las mujeres con quien él se siente atraído? Si él fuera más honesto, y es un proceso difícil, pero su probabilidad 6 de meses estuve conseguir con ella, una creyendo que pareja... era una mujer. Su Yo soy el único que no fui probabilidad, honesto. su probabilidad de meses. conseguir una 6 meses. pareja... Me entero Él con fotos. quiere todavía insistir de que ella se tiene que meter la peste porque Porque ella él es está... sexual. Ajá. Sí, ya. Pero él no dice nada por mejorar su condición. Él quiere que lo acepten tal como No, es, yo quiero apestoso, mejorar. y que el amor sea el que borre el mal olor. Mira, Doctora, amigo, tú te mire, tienes que que me buscar den a dinero, una se busca una mujer que no igual tenga con la misma olfato. enfermedad. Que no tenga olfato. Tú lo que te tienes que buscar es a una novia que no tenga olfato, que no Doctora, huela. yo me enamoré de ella y ella se enamoró de mí. Pero Ella se Yo me desenamoró. enamoré de la peste no me Se enamoré ni se enamoró desenamoró de nadie. con la peste. Doctora, ¿cuántas Dime veces se algo, enamora? si él hace algo, pudieras intentar, si él Morir y trata- nacer otra vez, ¿no? ¿Eh? Morir y nacer otra vez. ¿Se da cuenta, doctora, cómo me trata? Decisión del caso. Porque él negó el hecho de su condición, pero la indujo a ella a tomar el viaje, a hacer el traslado a ciegas. Considero que ella tiene razón en este caso y por ende le concedo la demanda doctora. en su totalidad. $10,000 en 30 Gracias, días. doctora. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día y gracias. Te concedo la demanda, he dicho, caso cerrado.